Bueno, muchas gracias y los ganaderos están muy atentos a lo que pueda pasar a partir de ahora en el 2025 en cuestión de clima. Teniendo en cuenta que estamos arrancando ya el tercer mes y las previsiones, la actualidad y lo que se tiene en cuenta en cuanto a clima, vamos a compartir los detalles con el jefe de Servicios de Climatología de la Dirección de Meteorología, Marcos Maqueda. Bueno, Marcos, arrancando por la región occidental, en lo que es la parte del Bajo Chaco, ¿cómo se está comportando actualmente? Bueno, actualmente, antes que nada, saludo a la teleaudiencia. Antes que nada, en lo que se refiere por lo menos a lluvias, estamos hablando de un estado deficitario en cuanto a las lluvias. Eso si lo traspolamos, digamos, a nivel nacional, prácticamente en todo el país es así. Solamente que la región del Chaco se siente un poco más, digamos, principalmente en algunos sectores del Bajo Chaco, pero que en lo que se refiere puntualmente al Bajo Chaco, como decía al principio, lluvias deficitarias, digamos, no solamente en este periodo, en este comienzo de año, sino ya lo venimos arrastrando de varios años. Ustedes recordarán el fenómeno de la niña, que digamos, el último, que duró, digamos, prácticamente 3 años, estamos hablando de finales de 2019 en adelante. Eso trajo consigo un impacto, digamos, en el déficit de lluvias que se sigue sintiendo todavía hasta la actualidad. Recordarán que pasamos por un periodo del Niño, en donde principalmente en la zona del Chaco no llovió lo que tenía que haber llovido. Las lluvias en ese periodo, después de la niña, tuvimos un periodo del niño, en donde esperamos, digamos, que en cierto modo se pueda recuperar en gran parte del país ese déficit de lluvia que tuvimos desde comienzos del 2019, de finales del 2019, perdón. Pero ¿qué pasa? No fue lo esperado ese evento del niño. Entonces, la zona del Chaco, principalmente Bajo Chaco y, no, y ni qué decir Alto Chaco, sigue todavía con ese déficit de lluvia. ¿Cómo te referías a déficit? ¿Estás hablando de regularidad en cuanto a periodicidad o a afluencia de lluvia o estamos hablando en cantidad? Bueno, si bien en cantidad, podemos decir que puntualmente se suele dar lluvias puntuales importantes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con estas lluvias puntuales? Son, así como lo dije al principio, muy puntuales. Y aquí lo que se necesita, digamos, son lluvias no de mucho volumen, pero con mayor frecuencia y que abarque, digamos, una mayor superficie. Digamos que la parte agrícola y ganadera no es muy útil que te llueva en forma muy puntual una lluvia muy importante y siendo que en otras áreas, digamos, no pasó absolutamente nada. Eso es lo que en cierto modo en algunos sectores se está dando y la lluvia en resumidas cuentas no está siendo generalizada. Ahora, si bien ya entramos en un periodo de marzo donde esperamos también que en cierto modo haya un poco de repunte en esto, pero en cuanto al pronóstico, digamos, extendido, las señales no son, digamos, de lluvias por encima del valor esperado. Podría en cierto modo a lo máximo tratar de normalizarse en algunas zonas, pero falta mucho para necesitamos mayor frecuencia de lluvias y que eso también, digamos, abarque a una mayor superficie, principalmente en la zona del Chaco, que en algunos sectores, comparado a otras zonas del país, ya va por los 5 a 6 años de sequía continuada. Y según esos datos estadísticos, en el Chaco hace cuánto tiempo, también prácticamente lo mismo que en la otra región. Sí, comparando con el norte del país, estamos hablando norte del Chaco y norte de la región oriental, hay zonas del país en donde la sequía ya los déficits, el déficit principalmente de lluvia ya va por el séptimo año. Estamos hablando ya de que algunas zonas ya empezaron allá un poquito antes del 2019 y hasta el 2025, donde estamos ahora parados, digamos, sigue todavía con déficit de lluvia o sequía. Teniendo en cuenta que sos un entendido también de la materia, ¿qué es lo que está pasando ya hace 6 años en relación a Paraguay en ese punto exacto de la región occidental? Bueno, y como decía al principio, tuvimos un evento de la niña ya por finales de 2019, eso duró 3 años, después un leve periodo de fase neutral que no se definía que era niño o niña, después tuvimos un evento del niño y eso en cierto modo esperábamos que con ese evento del niño pudiésemos aplacar la sequía que dejó, digamos, el evento de la niña que duró 3 años, pero no fue así. La única zona del país donde en general, digamos, las lluvias fueron un poco
salvaguardando ese déficit de lluvia que tuvimos, o sea, llovió un poco más, fue en la zona sur del país, en el extremo sur, sureste, durante el último periodo del Niño, fue la única zona del territorio nacional donde las lluvias fueron, digamos, acordes a un evento del Niño, o sea, lluvias, más frecuencia de lluvia, por ende el acumulado fue, digamos, más significativo. El resto del país, que esperábamos también un repunte, no hubo. Y eso se trasladaba a gran parte del Chaco y todo lo que es el centro norte de la región oriental. Para la zona del planeta es normal que en varios países esté pasando lo mismo. Sí, de hecho que el fenómeno del niño o la niña no se comporta, digamos, de manera igual en diferentes partes del planeta. Por ejemplo, para los australianos, nosotros decir fenómeno de la niña, para nosotros es sequía y para ellos es lluvia abundante. Se comporta de manera diferente. Contrariamente a lo que se cree, si uno acá, si hablásemos solamente de Sudamérica, el concepto de la niña sería déficit de lluvia en resumidas cuentas. Si hablamos del niño sería mayor frecuencia de lluvia. Pero en otras partes del planeta, como decía, comparando nuevamente con Australia, si decimos niño, nosotros pensamos en Sudamérica, aumento de lluvia, pero en Australia es sequía. Se comporta de diferentes maneras, ¿verdad? Pero como decía al principio, trasladando a Sudamérica, nosotros esperábamos mucha lluvia en el último evento del Niño que pasó, no fue así. Eso hizo, en resumidas cuentas, que agrave la sequía que ya veníamos arrastrando desde el 2019. ¿En dónde fue eso? Gran parte del Chaco y centro norte de la región oriental. ¿El registro que duró tanto tiempo una sequía en Paraguay, algún antecedente? Sí, de hecho que este fenómeno de la niña que pasó, que comenzó al final del 2019, fue una de las más extensas y las más intensas también que se haya registrado por lo menos en los últimos 50 años, aquí a nivel nacional. Eso fue lo que en resumidas cuentas se dio a conocer. De hecho que no solamente en Paraguay, sino en muchas zonas de Sudamérica, digamos, fue uno de los eventos más intensos y largos que se haya registrado. El tema Chaco, puntualmente cuando decís que hay lluvias puntuales, ¿verdad? ¿En qué parte se daría más específicamente de las tres partes del Chaco? Bueno, es difícil precisar en qué punto se pueda a futuro, pero sí tuvimos eventos, digamos, en alguna zona del Bajo Chaco, en alguna zona, digamos, del Chaco Central, eventos muy puntuales, ¿verdad?, de lluvia importante. Pero, como decía al principio, acá lo que interesa es que las lluvias abarquen una buena región y que se distribuyan de manera uniforme y que en general, en el mejor de los casos, no sea lluvia intensa en un periodo corto de tiempo. Sabemos, digamos, las características del suelo del Chaco y una lluvia de ese tipo, de corta duración pero muy intensa, ya también en cierto modo perjudica. Necesitaríamos una frecuencia de lluvia, digamos, mayor, pero que no sean lluvias tan intensas de manera puntual. ¿Por qué decías que a partir de este mes de marzo, fines de marzo, podría mejorar un poco la situación del Chaco? Sí, eso es, si nos metemos, digamos, en el área de la climatología, lo que generalmente pasa, digamos, ya es una etapa de transición, entonces ya comienzan a ingresar los primeros frentes fríos, entonces en general, digamos, trae ya una distribución, generalmente los frentes fríos ya traen una distribución de lluvia un poco más uniforme, no son los tipos de tormentas que se dan en esta época de manera muy puntual, se desarrolla una tormenta sobre un punto, precipita mucho y, por ejemplo, en otras zonas de ese mismo departamento no pasa nada. Eso es diferente en un frente frío donde trae un transporte, digamos, de una masa de aire ya de manera más uniforme y con eso también en general las lluvias también se comportan de esa manera. Esto podría transcurrir con buenos pronósticos un poco más alentadores para el Chaco hasta finales del invierno. Bueno, es difícil precisar todavía eso. Cuanto a, si bien en nuestro pronóstico trimestral que abarca ya 3 meses, el siguiente que va a salir ya es marzo, abril, mayo, pero como es esta área la que desarrolla ese pronóstico, ya puedo adelantar de que en cuanto a lluvias, por lo menos, la parte del Chaco, Chaco Central y el extremo del Bajo Chaco, podría tener un comportamiento, digamos, dentro de lo normal, pero lo que viene a ser la región oriental, en general, las lluvias pueden ser todavía deficitarias, como lo viene, digamos, arrastrando también. Eso va a ser para marzo, abril, mayo. Temperatura, si vamos a hablar de temperatura, que tuvimos, digamos,
o seguimos sufriendo las altas temperaturas, no solamente aquí en Paraguay, sino a nivel regional. En cuanto a la temperatura, en promedio va a estar todavía un poco más cálido de lo habitual para los próximos meses. Estamos hablando de marzo, abril, mayo. Lo mismo pasa con la mínima y con la temperatura máxima. Va a estar un poquito más de lo que suele estar, digamos, en cuanto a valores para ese trimestre. Y recordemos que este pronóstico lo que trata de resaltar es el comportamiento en promedio, digamos, de los 3 meses. Por ejemplo, no va a contemplar eventos muy puntuales donde la lluvia sea puntualmente intensa, eso no entra, sino es un comportamiento promedio a nivel país de lo que podría pasar en los próximos 3 meses. Y repito, lluvias deficitarias todavía para gran parte de la región oriental, el comportamiento, digamos, dentro de lo normal para Bajo Chaco, parte del norte también, y lo que viene a ser el norte de la región oriental, en general estaría con lluvias deficitarias, ligeramente acercándonos también a valores normales. Cuando decís el Chaco, situación normal, sería algo similar al año pasado, No, en no, estos meses. normal, digamos, se basa en unos valores que después voy a mostrar, digamos, en la infografía, en donde contempla, digamos, unos rangos de lluvias probables. O sea, puede llover, por ejemplo, una localidad en particular que contempla nuestro pronóstico. Por dar un ejemplo, Mariscal Estigarribia, dice el pronóstico que va a tener un comportamiento normal. Eso significa que en nuestro pronóstico va adjunto una tabla en donde para esa localidad hay un valor que va a estar pintado en nuestro pronóstico, en donde ese es el rango de lluvia que podría darse cuando nosotros hablamos de normal. Entonces, eso voy a mostrar, digamos, en la infografía, pero en nuestro pronóstico, en cierto modo, tiene ese, digamos, extra de poder estimar la lluvia que podría caer bajo cierta condición de pronóstico. Si decimos normal, puede caer dentro de ese rango. Si decimos que va a estar por debajo de la normal, puede decir que va a llover por debajo de este valor que está en la tabla. Y así, en situación, digamos, inversa, cuando decimos que la lluvia va a estar por encima de la normal. Un ejemplo, sin citar y sin ver datos puntual, algo preciso, ¿verdad? Por el rango de lo normal sería no tan deficitario en este Sí. próximos meses. Sí, por decirte, una X localidad, para un ejemplo, pensemos en una localidad X que tiene un valor normal entre 200 a 250 milímetros. Cuando yo digo que va a tener un pronóstico de precipitación dentro de lo normal, significa que entre ese parámetro, entre 200 a 250 milímetros, podría llover en los próximos 3 meses. Otro ejemplo sería, si yo digo que va a llover por debajo de la normal, significa que va a llover menor a los 200 milímetros, que era el primer valor, entre 200 y 250. Entonces va a llover menos de 200 milímetros. Cuando digo por encima, va a llover igual o mayor a los 250 milímetros, que era el otro margen que yo tenía en mi pronóstico. Para, digamos, en cierto modo, ejemplificar un poco cómo se puede, de cierto modo, sacar más información de nuestros pronósticos trimestrales también, que, en cierto modo, ayudan mucho a la hora de tomar decisiones, principalmente en la ganadería y en la agricultura. Gracias, Marcos. Bueno, y a estar atentos porque la Dirección de Climatología también con Meteorología van a estar emitiendo estos informes y que los productores tengan en cuenta a la hora de producir, tanto sea ganado como también la parte agrícola. Volvemos con ustedes.